El CEO millonario y el secreto de dos vidas. Hola a todos, suscríbete al canal para más historias increíbles. Y no olvides darle me gusta a este video y comentar qué harías en esta situación. A punto de comenzar, prepárense para una historia que los atrapará desde el primer segundo. Se imaginan dejar al amor de su vida por la presión familiar, solo para que 5 años después, la verdad regrese de la forma más impactante. Hace 5 años, un CEO millonario, presionado por sus elitistas padres, rompió con el amor de su vida. 5 años después, ella reapareció con 2 pequeños que eran su viva imagen. Mateo Vargas era un hombre al que el mundo admiraba. A sus 32 años, ya era el CEO de Vargas Innovations, un imperio tecnológico multimillonario construido sobre inteligencia artificial y la nube. Adornaba las portadas de revistas, daba discursos en cumbres mundiales y estrechaba la mano de presidentes. Cada foto de él mostraba la misma imagen impecable: cabello rubio dorado peinado a la perfección, unos penetrantes ojos azules que mostraban la cantidad justa de desapego y una sonrisa que podía cerrar tratos incluso antes de leer un contrato. Vivía en un ático por encima del gran parque de la ciudad, conducía un deportivo eléctrico personalizado y vestía trajes a medida que valían más que el alquiler de la mayoría de las personas. Para cualquiera que lo viera desde fuera, era impecable, decidido, disciplinado y destinado a la grandeza. Pero había una cosa que Mateo no tenía, y por la que una vez casi lo arriesga todo: el amor. 5 años antes de asumir su papel como CEO, Mateo había estado con alguien que no encajaba en el plan que su familia había trazado para su vida. Su nombre era Sofía Beltrán. No era una socialité ni una inversora tecnológica. No había nacido en la riqueza. Era una estudiante de arquitectura, pagando su carrera con becas y trabajos a tiempo parcial, con manchas de pintura en sus vaqueros y cuadernos llenos de bocetos desordenados. Tenía un largo cabello castaño, unos ojos azules expresivos y una forma de mirar a Mateo que le hacía sentir que era más que su título. Con ella, no tenía que actuar. Con ella, reía más fuerte, dormía mejor y soñaba más libremente. Se conocieron en un evento benéfico al que él solo había asistido por obligación. Ella estaba ayudando a montar las luces del escenario y él se chocó con ella mientras revisaba su teléfono. Fue el momento más humano que había tenido en meses. Su relación floreció en privado. Largos paseos por la ciudad, comida a domicilio en las azoteas, conversaciones nocturnas sobre sueños y miedos. A ella no le importaba su dinero. Se burlaba de su reloj caro y se negaba a dejar que él le pagara el alquiler. Ella le hacía sentir real en un mundo donde todo sobre él parecía curado. Por primera vez en su vida, imaginó un futuro que no giraba en torno a los beneficios trimestrales o las reuniones de la junta directiva. Imaginó una boda pequeña, un hogar acogedor, hijos con ojos azules y energía indomable. Imaginó a Sofía en cada versión de ese futuro, pero sus padres tenían otros planes. Cuando se enteraron de Sofía, la reacción fue inmediata y brutal. Su padre, Carlos Vargas, el presidente de la Junta y uno de los hombres más fríos que Mateo había conocido, lo llamó a su oficina y se lo dijo sin rodeos. Ella no es tu igual. Diluye tu imagen. Cásate con ella y comenzaremos el proceso para destituirte de la sucesión. Su madre tampoco se molestó en ocultar su desprecio. ¿De verdad quieres avergonzar a la familia?, preguntó ella. ¿Qué pensarán los accionistas cuando te vean con alguien tan promedio?
Mateo intentó resistirse. Luchó. Les dijo que no le importaba la percepción. Pero Vargas Innovations no era solo una empresa. Era un imperio, transmitido a través de 3 generaciones. Su nombre era una marca. Su rostro era una inversión. Y a medida que la presión aumentaba, por parte de la familia, de la junta, de los asesores que le recordaban sus obligaciones, Mateo sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. La peor parte fue que nunca le dijo la verdad a Sofía. Un día, simplemente terminó con todo, sin explicación, sin discusión. Dijo que necesitaba centrarse en su carrera y salió de su apartamento, dejando atrás a la mujer con la que había imaginado para siempre. Sofía llamó una vez, luego 2. Después, dejó de hacerlo. Él nunca respondió. Se enterró en el trabajo e intentó convencerse de que había sido necesario, de que era lo mejor, pero no pasaba ni un solo día en el que no pensara en ella, en el que no viera algo que le recordara la vida que había dejado atrás. Extrañaba su risa, la forma en que decía su nombre cuando estaba enfadada, la forma en que ella le hacía sentir como un hombre, no como un producto. Aún así, nunca se acercó, porque admitir que se había equivocado significaría enfrentarse a todo lo que había renunciado. Y en ese momento, Mateo Vargas no sabía cómo enfrentar el arrepentimiento. Todavía no. A estas alturas de la historia, ¿qué opinan de la decisión de Mateo? ¿Creen que tenía otra opción? Comenta tu opinión aquí abajo. Me encantaría leerla. Y ahora, veamos qué le sucedió a Sofía. Sofía Beltrán nunca había creído en cuentos de hadas, pero enamorarse de Mateo Vargas se había sentido peligrosamente cerca de uno. Durante un breve tiempo, había sido más de lo que jamás había soñado. Recordaba la calidez en sus ojos cuando la miraba como si fuera la única persona en el mundo. Recordaba las noches en la azotea, cuando las luces de la ciudad hacían que el cielo se sintiera infinito, y Mateo le susurraba sobre querer escapar del mundo de las cámaras y las salas de juntas, solo para vivir una vida normal, con ella. Le creyó cada palabra, cada promesa inconclusa en los espacios entre los besos y el silencio. Pero un día se fue, sin despedirse, sin explicación. Solo un mensaje frío y cuidadosamente redactado de que necesitaba espacio para concentrarse en su futuro. Ella había esperado a que él llamara. Intentó encontrarlo. Le dejó un largo y desesperado mensaje de voz, luego otro. Pero el silencio que siguió no estaba vacío, era deliberado, era definitivo, y así dejó de esperar. Sofía se sumergió en su trabajo, volcando su corazón roto en planos y plazos, tratando de perderse en sus estudios. Pero solo unas semanas después, comenzó a sentir los cambios en su cuerpo, la fatiga, las náuseas, el retraso. Se dijo a sí misma que era estrés, pero cuando se hizo una prueba de embarazo y vio el resultado, se le cortó la respiración. No lloró. Simplemente se quedó de pie en el baño, mirando la palabra positivo, como si estuviera escrita en otro idioma. Luego se sentó en el borde de su cama y no dijo nada durante mucho tiempo. El médico confirmó su embarazo, pero la ecografía reveló algo que no había esperado. 2 latidos, gemelos, 2 vidas creciendo dentro de ella. 2 recordatorios de un hombre que se había marchado sin mirar atrás. Consideró llamarlo de nuevo. Se imaginó lo que le diría, pero luego recordó el mensaje de voz, la fría respuesta de su asistente, la forma en que se había desvanecido como si ella no significara nada,
y se dio cuenta de que no podía volver a pasar por eso. Así que no llamó, no escribió, borró su número, aceptó, en lo más profundo de su alma, que él no iba a volver. Sofía decidió irse de la ciudad. Ya no había lugar para ella allí. Aceptó un trabajo en una ciudad más pequeña, en una oficina de arquitectura, donde nadie hacía preguntas sobre su pasado. Alquiló un apartamento modesto y vivió con cuidado, ahorrando cada centavo. El embarazo de gemelos fue difícil, pero ella fue más dura. Trabajó a pesar de los pies hinchados, las noches sin dormir y el miedo a estar completamente sola en el mundo. Tomaba vitaminas prenatales con cupones de alimentos. Se saltaba comidas para pagar la ropa de bebé. Y cuando llegó el momento, dio a luz a 2 niños sanos y hermosos, Liam y Samuel. Tenían el cabello rubio desde el principio y los ojos más azules que ella había visto nunca. Era como mirar a 2 pequeñas versiones del hombre que una vez había amado. Al principio, le rompía el corazón ver a Mateo en sus caras. Pero con el tiempo, ese sentimiento se suavizó en otra cosa, algo más feroz: amor. No por lo que podría haber sido, sino por lo que era. Sus hijos lo eran todo. Eran salvajes, ruidosos, desordenados y perfectos. Eran la razón por la que se levantaba de la cama cuando le dolía el cuerpo y su cuenta bancaria llegaba a 0. Trabajaba hasta tarde, aceptaba trabajos independientes, hacía planos para tiendas, cafés e incluso graneros. Cualquier cosa que mantuviera las luces encendidas. Daba de comer a sus hijos, los vestía, besaba sus moretones y les leía cuentos antes de dormir, incluso cuando estaba demasiado cansada para mantenerse en pie. Sofía nunca dijo el nombre de Mateo, ni una sola vez. Cuando los niños preguntaban por qué no tenían papá, les decía la verdad, con delicadeza, que a veces la gente se va porque tiene miedo al amor, y que no es culpa de ellos, ni nuestra. No hablaba de venganza, no se detenía en el pasado. Volcó toda su energía en criar a 2 niños amables, curiosos y valientes, que no tenían ni idea de que llevaban un apellido que una vez gobernó una ciudad. ¿Crees que Sofía hizo lo correcto al no decirle a Mateo sobre los gemelos? ¿Tú habrías hecho lo mismo o habrías intentado contactarlo de nuevo? Y aún así, a altas horas de la noche, cuando dormían, a veces se encontraba imaginando qué diría Mateo si los viera. ¿Los reconocería como suyos? ¿Sentiría algo en absoluto? ¿O haría lo que mejor sabía hacer, darse la vuelta y fingir que nada de eso importaba? Se decía a sí misma que no importaba, que no le importaba, que había construido una vida sin él. Y era cierto. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. La invitación llegó inesperadamente, guardada en la bandeja de entrada del modesto correo electrónico de Sofía, con una línea de asunto genérica. Foro de futuros arquitectónicos. Selección de ponentes. Al principio, supuso que era un error. Nunca había presentado en un evento importante, y mucho menos en una gran metrópolis. Pero el mensaje era real. Habían revisado su propuesta de diseño para un refugio de mujeres, sostenible, de bajo coste y centrado en la comunidad, y querían que hablara en el panel. No era pagado, pero cubrían el viaje y el alojamiento. Era la oportunidad que había soñado durante años, y el tipo de reconocimiento que nunca pensó que recibiría como madre soltera de 2 hijos, luchando en segundo plano en el mundo de la arquitectura. Dudó solo un momento. Luego dijo que sí. Regresar a la ciudad después de 5 años se sintió surrealista. Todo parecía igual,
pero nada se sentía familiar. Llegó con Liam y Samuel, 2 enérgicos niños de 5 años que hacían preguntas sin parar en el vuelo, que se quedaron boquiabiertos ante el horizonte y dijeron que los edificios parecían torres de Lego. Los vistió cuidadosamente para el foro, con pequeñas camisas de cuello y zapatillas limpias, y metió una bolsa llena de libros para colorear y aperitivos para mantenerlos ocupados mientras presentaba. No tenía a nadie que los cuidara, y no iba a dejar que eso la detuviera. Se sentaron pacientemente cerca del fondo del espacio de exhibición, mientras ella se paraba al lado de su modelo de refugio, con las palmas de las manos ligeramente sudorosas y el corazón acelerado. El evento se celebró en un rascacielos del centro, con paredes de cristal que rodeaban el lugar y la luz del sol que se derramaba. Intentó no pensar en la posibilidad de encontrarse con alguien que conocía. La ciudad era grande. Él no estaría aquí. ¿Por qué lo estaría? Entonces escuchó su voz. Estaba en medio de responder a la pregunta de un periodista, cuando la voz, baja, segura y demasiado familiar para ignorarla, se abrió paso en el aire. Se congeló. El estómago se le revolvió antes de que sus ojos lo confirmaran. Mateo Vargas estaba a menos de 20 pies de distancia, riendo suavemente con un grupo de patrocinadores con elegantes trajes. No había cambiado. El cabello rubio todavía inmaculado, la postura tan natural como siempre, pero ahora más mayor, más duro en los bordes. Su expresión era tranquila, hasta que se posó en ella. Sofía vio el momento en que se dio cuenta. Primero confusión, luego shock, luego algo más profundo. Sus ojos se desviaron más allá de ella, hacia los 2 niños sentados en el suelo detrás de su mesa, coloreando en silencio sobre la alfombra. El tiempo se ralentizó. El rostro de Mateo se puso pálido. Su mirada se fijó en los gemelos, y Sofía pudo ver cómo los engranajes giraban, rápido y desesperado. Ella no se movió, no sonrió, no apartó la mirada. Él caminó hacia ella. Ella se puso rígida, agarrando el borde de la mesa de exhibición, como si pudiera anclarla al suelo. La gente a su alrededor parecía desvanecerse en un ruido de fondo. La ciudad, el foro, los años, todo se encogió a este momento imposible. Se detuvo frente a ella, con la voz apenas audible. «Sofía». Ella no respondió. Volvió a mirar a los niños, luego a ella, visiblemente afectado. «¿Son?» Ella sostuvo su mirada. «Sí», dijo, con calma y en voz baja. «Son tuyos». Él retrocedió, aturdido. Por un momento, pareció alguien a quien acababan de golpear. «No lo sabía», dijo. «No tenía ni idea». «Lo sé», respondió ella, con voz firme. «Lo intenté. Te aseguraste de que no pudiera localizarte». Él parpadeó, tratando de procesar todo. «Pero, ¿por qué no lo intentaste de nuevo?» Sofía se rió suavemente, amargada y cansada. «Lo hice. Dejé mensajes. Envié cartas. Tu asistente me dijo que no volviera a llamar. Supuse que habías tomado tu decisión». Mateo miró hacia abajo, el peso de la comprensión asentándose pesadamente en su rostro. Se volvió a mirar a los niños, que seguían sin saber quién era él. Liam levantó la vista, sonrió y lo saludó inocentemente. «Necesito hablar contigo», dijo Mateo, con la voz ligeramente quebrada. Sofía se cruzó de brazos. «¿Ahora quieres hablar? ¿Después de 5 años? ¿En un evento público?» Él dudó, luego asintió lentamente. «Sí. Necesito explicar. Y necesito entender».
Ella lo miró fijamente durante mucho tiempo. El dolor que había enterrado en lo más profundo de su interior afloró a la superficie, pero no lo dejó ver. Aquí no, todavía no. No puedes volver a entrar en esto como si nada hubiera pasado, dijo. Pero si de verdad quieres entender, empieza por aprender sus nombres. Mateo la miró, y algo se rompió en sus ojos. Se volvió a los niños, se arrodilló y les preguntó, con suavidad, ¿cómo se llaman? Los gemelos lo miraron, desconcertados pero curiosos. Soy Liam, dijo uno. Soy Samuel, añadió el otro. ¿Cómo te llamas tú? Mateo sonrió con tristeza. Soy Mateo. No lo reconocieron. ¿Por qué lo harían? Sofía miraba desde detrás de la mesa, con el corazón latiendo con fuerza. Este no era el momento para el que se había preparado. Nunca pensó que llegaría, y, sin embargo, aquí estaban. No como extraños, todavía no como una familia. Pero algo había comenzado a cambiar. La verdad finalmente había salido a la luz, y nada volvería a ser lo mismo. Dale me gusta a este video si crees que merecen una segunda oportunidad, y no olvides suscribirte para ver la continuación. Mateo no durmió esa noche. Después del foro, después del día más largo y discordante de su vida, regresó a su apartamento, un lugar que alguna vez se sintió como la cúspide del éxito, y ahora se sentía hueco, despojado de significado. La imagen de los dos niños persistió en su mente, inquietante y vívida. Liam y Samuel. Sus nombres resonaban en sus pensamientos como un mantra que nunca había sabido que necesitaba. Todavía podía ver sus ojos, tan familiares que le dolía el pecho, y la forma en que lo habían mirado sin reconocerlo. No lo conocían. No sabían que él existía, y esa comprensión, más que cualquier otra cosa, lo destrozó. A la mañana siguiente, solicitó una prueba de ADN privada. No se lo dijo a nadie, ni a su asistente, ni a su equipo legal, ni a sus padres. No se trataba de legalidad. Se trataba de algo que no podía nombrar, algo urgente y personal, como si necesitara permiso para creer la verdad, aunque cada parte de él ya lo supiera. Los resultados llegaron 3 días después, un 99% de coincidencia. No se podía negar. Era su padre. Mateo miró fijamente el documento en silencio durante mucho tiempo. Luego lo dobló con cuidado y lo guardó en un cajón, como si fuera algo sagrado y pesado. No un trozo de papel, sino una puerta que acababa de abrirse. Una puerta que sin saberlo había cerrado con llave desde afuera hace 5 años. Contactó con Sofía a través de la coordinadora del evento, sin querer presionar demasiado. Ella accedió a reunirse con él, una vez, en una pequeña cafetería en el barrio del Lower East Side. Sin abogados, sin asistentes, solo ellos. Llegó con su habitual fuerza tranquila, vestida de forma sencilla, con el pelo recogido. Parecía cansada pero serena, y más hermosa de lo que recordaba. La vida la había moldeado de nuevas maneras, añadiendo una gravedad a su mirada que no había estado allí antes. Él se puso de pie cuando ella entró. Ella no sonrió. Se sentaron uno frente al otro. 2 personas con años de dolor entre ellos y 2 niños que los unían para siempre sin saberlo. Durante un largo momento, no dijeron nada. El ruido del café zumbaba a su alrededor. Tazas que tintineaban, leche humeante, conversaciones tranquilas. «Tengo los resultados», dijo Mateo finalmente. «Son míos». Sofía asintió. «Lo sé». Él se pasó una mano por el pelo,
luchando por encontrar palabras que significaran lo suficiente. No sé qué decirte. Ella lo miró, con los ojos claros. Entonces no digas nada que no sientas. Ahora lo siento todo, dijo él. Solo, Sofía, no lo sabía, te juro que no lo sabía. Te creo, dijo ella, pero eso no borra lo que pasó. Él miró hacia abajo, con la vergüenza invadiéndolo. Quería luchar por ti. Iba a hacerlo. Pero mis padres, la junta, todo se vino abajo. No sabía cómo ser el hombre que esperaban y el hombre que tú necesitabas. Los elegiste a ellos, dijo ella, sin malicia. Te fuiste. Él asintió lentamente. Lo hice, y tuve que criarlo sin ti, continuó ella. Mientras tú construías imperios, yo construía cunas. Mientras dabas discursos, yo intentaba conseguir lo suficiente para la cena. Mateo se encogió. Sus palabras no eran crueles, solo eran ciertas, y golpearon más fuerte de lo que podría haber anticipado. No pido perdón, dijo. Todavía no. Solo quiero una oportunidad de conocerlos, de ser parte de sus vidas, aunque sea solo en pequeña medida. Aunque sea solo... Hizo una pausa, con la voz entrecortada. No puedo volver, Sofía, pero puedo aparecer ahora. Puedo intentarlo. Ella lo estudió con atención. No te conocen, ni siquiera saben lo que es un padre. Para ellos, yo soy su mundo entero. No quiero quitarte nada, dijo él rápidamente. Solo quiero añadir a lo que has construido. Sofía exhaló lentamente. Tienen 5 años. No entienden de traición o lealtad, pero entienden de presencia. No puedes entrar y salir. No puedes empezar y parar. Si quieres estar en sus vidas, tiene que ser hasta el final. Lo estoy, dijo él sin dudar. Cueste lo que cueste. Ella asintió, todavía cautelosa, pero algo en su postura se suavizó. Entonces empezarás de a poco. Recógelos de la escuela un día. Ven al parque. Siéntate con ellos. Deja que se acerquen a ti. Si hacen preguntas, respóndelas honestamente. Si huyen de ti, no los persigas. Solo estate ahí. Mateo asintió, con humildad. Está bien. Puedo hacer eso. Mientras salían de la cafetería, no se despidieron con abrazos o promesas, solo con un entendimiento, un frágil acuerdo entre 2 personas que ya no estaban enamoradas, pero que estaban conectadas para siempre. Sofía caminó por delante, y Mateo la siguió a una distancia respetuosa, no como una pareja, todavía no como un padre, sino como un hombre que finalmente intentaba arreglar lo que una vez había salido tan terriblemente mal. ¿Qué tan difícil creen que fue para Sofía aceptar esta propuesta de Mateo? ¿Y qué crees que hará Mateo ahora? La primera visita de Mateo a la escuela de los niños no se parecía en nada a los eventos corporativos a los que estaba acostumbrado. No había trajes pulcros, ni discursos ensayados, ni ejecutivos a los que impresionar. En su lugar, había huellas de manos pegajosas en las paredes del aula, aviones de papel volando por el pasillo y el inconfundible caos de 20 niños navegando por sus pequeños universos. Mateo se paró cerca de la puerta de la escuela con un suéter informal y vaqueros, torpe e inseguro de dónde poner las manos. Había revisado adquisiciones multimillonarias sin sudar, pero esperar para recoger a sus hijos, hijos que ni siquiera sabían que eran suyos, le hacía sentir como un adolescente nervioso. Sofía lo había arreglado con cuidado. Les dijo a los niños que un amigo los recogería y los llevaría al parque. Sin etiquetas, sin explicaciones,
Solo una oportunidad para que lo conocieran en terreno neutral. Cuando Liam y Samuel salieron corriendo de las puertas de la escuela, Mateo los reconoció al instante. Su cabello rubio brillaba a la luz del sol, y sus idénticos ojos azules se iluminaron cuando lo vieron, aunque no entendían del todo quién era. Se arrodilló, inseguro del guión. «Hola, soy Mateo. Vuestra madre me pidió que os llevara al parque hoy. ¿Os parece bien?» Los niños se miraron, luego a él. Liam inclinó la cabeza. «¿Eres el hombre del edificio con toda la gente de traje?» Mateo sonrió. «Sí, ese era yo». Samuel entrecerró los ojos. «¿Tienes aperitivos?» Mateo se rió. «Sí, muchos». Eso fue suficiente. Le tomaron de la mano sin dudar y lo guiaron, charlando sobre dinosaurios y naves espaciales, y cómo la profesora de Liam dijo que Plutón ya no era un planeta, lo que él consideraba totalmente injusto. Mateo escuchó todo, respondiendo cuando podía, pero sobre todo, simplemente absorbiéndolos. Sus voces, sus expresiones, su alegría absoluta y sin filtros. Fue abrumador de la mejor manera posible. En el parque, corrieron hacia los columpios, y Mateo se sentó en un banco cercano, observándolos. Durante unos minutos, se permitió fingir que esta había sido siempre su vida, que siempre había estado allí para ellos, en días como este, en momentos como este. Pero esa ilusión se rompió cuando Samuel se cayó del tobogán y se golpeó el codo. No lloró de inmediato. Simplemente se quedó quieto, con los ojos muy abiertos y brillantes, tratando de decidir si el dolor valía la pena. Mateo se apresuró sin pensarlo. Se agachó y revisó suavemente su brazo. «¿Estás bien?», dijo en voz baja. «No sangra. Solo es un golpe». Samuel parpadeó. «Te pareces a mamá». Mateo hizo una pausa y luego dijo en voz baja: «Estoy tratando de ser bueno en esto». Samuel se inclinó hacia él, solo por un segundo, y ese pequeño gesto casi rompe a Mateo en dos. Levantó la vista y vio a Liam parado cerca, observando con atención. Había algo calculador en su mirada. No sospecha, exactamente, sino una evaluación tranquila. Mateo conocía esa mirada. La había usado él mismo, hace mucho tiempo, cuando intentaba decidir si alguien era seguro. Liam finalmente se acercó. «¿Vas a volver?» Mateo lo miró a los ojos, con firmeza. «Sí, volveré». Liam asintió una vez, como si estuviera satisfecho. Luego se fue corriendo de nuevo, llamando a Samuel para que lo persiguiera. Mateo se quedó allí un momento más, tratando de recuperar el aliento. Esa única pregunta, ¿vas a volver?, se había sentido más pesada que cualquier contrato que hubiera firmado. Pero su respuesta había salido de forma sincera. Volvería. Una y otra vez. Las visitas continuaron, en silencio y de forma constante. Mateo se presentaba en la recogida de la escuela, en el parque, en las fiestas de cumpleaños de compañeros de clase que no conocía. Aprendió qué zumos odiaban, qué superhéroe estaba de moda en ese momento y cómo separarlos cuando se peleaban por la misma pieza de Lego. Aprendió a arrodillarse y a escuchar de verdad, a guardar su teléfono, a simplemente estar ahí. Con el tiempo, los niños se acostumbraron a él, se reían más, lo llamaban por su nombre, con un poco más de familiaridad. Liam comenzó a hacer preguntas. ¿Conocías a mi mamá cuando era joven? ¿Vives en una casa muy grande? ¿Por qué no tienes hijos? Mateo respondía honesta y cuidadosamente.
nunca los apresuraba. Nunca intentó ganarse algo que no estaban listos para dar. Una tarde, mientras los acompañaba de vuelta al apartamento de Sofía, Samuel le cogió de la mano sin que se lo pidiera. Liam hizo lo mismo. Luego levantó la vista y preguntó: ¿por qué siempre sonríes cuando hablamos? Mateo los miró a ambos, con las mejillas sonrojadas por correr, sus mochilas a juego rebotando con cada paso. Porque soy afortunado, dijo simplemente. Puedo estar aquí con vosotros. Sofía estaba esperando en la puerta, con los brazos cruzados, insegura. Siempre lo observaba de cerca después de cada visita, como si intentara medir si se había ganado otra. Pero esta vez, algo cambió. Vio a los niños correr dentro, riendo, contándole sobre los columpios y cómo Mateo casi se cae al intentar correr con ellos. Y luego lo miró a él. «No te fuiste hoy», dijo en voz baja. «Te quedaste incluso cuando Samuel se asustó. Te quedaste incluso cuando Liam se cayó». Mateo asintió. «Les dije que lo haría». Sofía miró hacia abajo, luego a él. «Sigue haciendo eso». Y así, sin grandes gestos o discursos emotivos, el muro entre ellos se bajó. No había desaparecido, pero era más delgado. Y Mateo supo que esto no se trataba de ser perdonado en un momento, se trataba de aparecer en cientos de ellos. Y lo haría. Todas las veces. Si esta historia te emociona tanto como a mí, dale un me gusta y compártela. Mateo no esperaba que la palabra llegara tan pronto. Habían pasado casi 3 meses desde que comenzó a ver a Liam y Samuel regularmente. Nunca se perdió una visita. Nunca llegó tarde. Aprendió a sentarse en silencio cuando estaban de mal humor, a participar cuando le pedían ayuda con los rompecabezas y a escuchar cuando solo necesitaban hablar, incluso si lo que decían no tenía mucho sentido. Tuvo cuidado de no presionar demasiado rápido. Había aceptado el hecho de que, por ahora, él era solo Mateo, el hombre que traía buenos aperitivos, jugaba al pilla-pilla sin revisar su teléfono y se reía de sus chistes incluso cuando no tenían sentido. Pero algo había cambiado. Era un sábado por la tarde. Sofía tenía una entrevista para un nuevo contrato de diseño y le pidió a Mateo si podía cuidar a los niños durante unas horas. Él aceptó de inmediato, y ella los dejó en su apartamento, que recientemente había adaptado para niños, a pesar de que nunca pensó que lo necesitaría. Los juguetes ahora vivían en cestos de mimbre en la sala de estar. Una pequeña mesa con ceras y papel de construcción se sentaba cerca de la ventana. La nevera estaba llena de zumos, quesitos y el tipo de cereales con nubes que él no aprobaba, pero compraba de todos modos, porque a ellos les encantaba. Esa tarde, construyeron un elaborado fuerte con almohadas entre los sofás, con túneles y un centro de mando hecho de viejas cajas de zapatos y linternas. Liam se declaró capitán. Samuel insistió en ser el oficial de ciencias porque había traído una lupa. Mateo siguió el juego como Comandante Papá, un nombre que Samuel inventó a mitad de su juego y dijo sin pensar. Mateo se congeló por un segundo, tomado por sorpresa por la palabra. «Papá», no respondió de inmediato, temeroso de que, si reaccionaba demasiado, Samuel se retractaría. Así que solo sonrió y siguió el juego. Pero por dentro era un desastre de emociones. La palabra seguía resonando en su mente. Aún no se lo había ganado. O tal vez sí, lentamente, en pedazos. No a través de grandes gestos, sino a través de la consistencia, el tiempo y el amor tranquilo. Más tarde esa noche, después de que hubieran comido comida a domicilio
y estuvieran acostados bajo el fuerte de almohadas viendo dibujos animados, Samuel se acurrucó a su lado y lo miró. ¿Puedo llamarte papá ahora? ¿O tengo que esperar? Mateo sintió que se le anudaba la garganta. Miró el rostro pequeño y serio de Samuel, luego a Liam, que también lo miraba, sosteniendo en silencio su dinosaurio de peluche favorito. Mateo extendió la mano y los acercó a ambos. «Puedes llamarme como te parezca», dijo, con la voz entrecortada. «Pero si quieres llamarme papá, me sentiría muy orgulloso de eso». Samuel asintió. Liam le dio una pequeña sonrisa, del tipo que dice más que las palabras. Esa noche, Sofía vino a recogerlos. Los encontró dormidos en el sofá. Samuel, acostado sobre el pecho de Mateo. Liam, acurrucado a su lado, ambos roncando suavemente. Mateo también se había quedado dormido, con el brazo protegiéndolos a ambos. La televisión aún encendida en voz baja. Ella no los despertó de inmediato. Se quedó allí por un largo momento, simplemente mirando. Algo dentro de ella, algo que había estado encerrado, comenzó a cambiar. Vio cómo Mateo los sostenía mientras dormía, como si siempre hubieran estado allí. Vio lo seguros que se veían. Qué tranquilos. Cuando finalmente lo despertó, Mateo se agitó lentamente, parpadeando al darse cuenta de dónde estaba y qué hora era. «Lo siento», susurró. «Debimos quedarnos todos dormidos». Sofía negó con la cabeza. Estaban felices. Eso es lo que importa. Mientras él levantaba suavemente a los niños y los ayudaba a llevarlos al coche, la miró. «Samuel me llamó papá hoy», dijo en voz baja. Preguntó si estaba bien. Sofía no habló de inmediato. Luego lo miró y dijo, «No lo habría preguntado si no lo hubiera sentido ya». El viaje a casa fue tranquilo. Mateo viajó en el asiento trasero junto a los niños, sosteniendo sus manos mientras dormían. Sofía miraba por el espejo retrovisor, y algo dentro de ella se asentó por primera vez en mucho tiempo. Los muros que había construido para protegerse, muros comprensibles y necesarios, comenzaron a bajar. No de golpe, sino pieza por pieza. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Yacía despierto en su apartamento, mirando al techo, pensando en la forma en que Samuel lo había mirado cuando dijo la palabra «papá». No era un título que se pudiera reclamar. Tenía que ser dado, ganado, y ahora lo había sido. En el silencio de esa noche, por primera vez en años, Mateo se sintió completo. No por el éxito o la riqueza o la reputación, sino porque dos pequeños niños habían decidido dejarlo entrar. No como un invitado, no como un visitante, sino como su padre. Comenta abajo si crees que la historia tendrá un final feliz. Y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Mateo no había planeado enfrentarse a sus padres. Lo había evitado durante meses, reprimiendo el impulso cada vez que surgía, centrándose en cambio en aparecer para Liam y Samuel, en ganarse la cautelosa confianza de Sofía, en construir algo genuino a partir de los pedazos de la vida que una vez había destruido. Pero llegó un punto en el que el silencio ya no se sentía como fuerza, se sentía como rendición. Cuanto más se adentraba en la paternidad, más veía lo que casi se había perdido para siempre, y más insoportable se volvía saber que sus padres se lo habían robado con una sonrisa y un firme apretón de manos. Tenía que enfrentarlos, no para un cierre, sino para la claridad. Necesitaba que vieran lo que habían hecho y, lo que es más importante, lo que nunca les permitiría volver a hacer.
Llegó a la propiedad de los Vargas un domingo por la mañana. Era exactamente Kipish como lo recordaba, impecablemente ajardinado, frío y tranquilo. Un lugar diseñado para las apariencias, no para la comodidad. Su padre lo recibió en la biblioteca, sentado en la misma silla de cuero, donde tantas conversaciones pasadas habían sido enmarcadas como sermones. Su madre apareció momentos después, tan inmaculada como siempre, con una expresión ilegible. «Me sorprende que hayas venido», dijo su padre, cruzando las manos. «No pensamos que volveríamos a saber de ti». Mateo no se sentó. Se paró cerca de la chimenea, con la postura tranquila pero inflexible. «Tenemos que hablar. De Sofía. De los niños». Su madre se puso rígida al mencionarla. «Te advertimos sobre ella hace años». Mateo se volvió hacia ella, con la voz aguda pero controlada. «No me advertiste. Me mentiste. Bloqueaste cartas. Ignoraste llamadas. Le dijiste a la gente que la mantuviera alejada de mí». Los ojos de su padre se entrecerraron. «Hicimos lo que era necesario para proteger tu futuro. Eras emocional, desenfocado. Habrías tirado todo tu legado por una chica que no tenía nada». Mateo respiró hondo, la furia subiendo por su pecho. «Esa chica es la madre de mis hijos, los niños que nunca te importó saber que existían. Ella los crió sola, sin nada, y resultaron ser mejores que cualquier cosa que esta familia haya producido». Su madre se puso de pie, con la voz cortada. «No seas dramático. ¿Crees que no nos hemos sacrificado por ti? Por este nombre. Tu éxito». «Mi éxito», interrumpió Mateo, «ya no tiene nada que ver con este nombre. La compañía, la imagen, el dinero, nada de eso importa si me cuesta mi humanidad. Intentaste hacerme elegir entre el amor y el legado, y te escuché. Me alejé de lo único real que tenía, pero no volveré a cometer ese error». Hubo un pesado silencio. Su padre se recostó, con un tono de repente más frío, más estratégico. «¿Y ahora qué? ¿Vas a jugar a las casitas con una mujer y a fingir que eres un hombre de familia? ¿Crees que el mundo se tragará eso?» Mateo lo miró, disgustado. «No me importa lo que el mundo se trague. Me importa lo que Liam y Samuel ven cuando me miran. Me importa qué clase de hombre soy cuando los arropo por la noche. Y me importa la mujer que cargó con ese peso cuando yo me fui». Su madre abrió la boca, pero él no la dejó hablar. «No estoy aquí para pedir vuestra bendición. Estoy aquí para deciros que vuestro control termina aquí. Si no podéis aceptar a mi familia, no seréis parte de nuestras vidas. Esa es vuestra elección. Pero he terminado de vivir bajo vuestra versión del éxito». No respondieron de inmediato. Hubo una fisura en la habitación, una fractura visible en la ilusión de poder que siempre habían ejercido sobre él. Por primera vez, Mateo no era el niño que buscaba la aprobación. Era el hombre que trazaba la línea. «Os compadezco», añadió en voz baja. «Nunca los conoceréis. Nunca podréis oír a Liam explicar cómo cree que la luna controla los sentimientos, o ver la forma en que Samuel dibuja sus sueños. Os lo perderéis todo, y un día os daréis cuenta de que cambiasteis a vuestros nietos por el control». Se dio la vuelta y salió, dejándolos en su casa perfecta y vacía. Cuando regresó a su apartamento, Sofía y los niños estaban esperando. Ella levantó la vista cuando él entró, leyendo su rostro en un instante. «¿Les has dicho?», dijo. Él asintió. «Todo». «¿Y?» «No se lo tomaron bien». Sofía se acercó. «¿Te arrepientes?» Mateo miró a sus hijos, que estaban construyendo torres de bloques en el suelo, sus risas resonando por la habitación. «Ni por un segundo», dijo. Esa noche, después de que los niños estuvieran en la cama,
Sofía le entregó una pequeña caja. Dentro había una fotografía, una que ella había tomado hacía semanas cuando él no miraba. Él estaba sentado en el césped del parque, con Samuel en su regazo, Liam apoyado a su lado, los tres riendo a carcajadas. Ella la había impreso, la había enmarcado. Un gesto silencioso, un agradecimiento, un comienzo. Mateo sostuvo la foto durante mucho tiempo antes de colocarla en la estantería junto a los proyectos de arte de los niños. Ya no necesitaba la validación de nadie más que de ellos. Su familia, su futuro, la vida que eligió, finalmente, en sus propios términos. ¿Qué piensan de la decisión de Mateo de enfrentarse a sus padres? ¿Y qué significa este pequeño gesto de Sofía? El otoño en la ciudad tenía una forma de suavizarlo todo. Los ángulos afilados de los edificios se difuminaban bajo una luz dorada. El ruido del tráfico parecía más suave, e incluso el viento tenía una especie de tranquilidad. Para Mateo, el cambio de estaciones reflejaba lo que estaba sucediendo dentro de él. Algo que había estado frío durante mucho tiempo había comenzado a descongelarse, y en su lugar había una calidez que una vez había temido no merecer. Había pasado casi un año desde que se enteró de Liam y Samuel, y cada día desde entonces había sido una elección. Él los había elegido. Había elegido a Sofía. Había elegido aparecer una y otra vez, no como el hombre perfecto, sino como uno presente. La vida no era impecable, pero estaba llena. Sus mañanas comenzaban con cereales derramados, calcetines que no coincidían y el caos de sacar a 2 niños de 5 años por la puerta. Sus noches terminaban con cuentos antes de dormir y pequeñas manos acurrucadas en su camisa mientras se dormían a su lado. Su apartamento se había transformado desde hacía mucho tiempo de un espacio de soltero elegante y sin vida a un hogar cálido y habitado, donde las pinturas con los dedos cubrían las paredes y las pequeñas zapatillas siempre se dejaban cerca de la puerta. Los niños lo llamaban papá ahora, sin dudar. A veces con emoción, a veces con frustración, a veces en susurros cuando necesitaban consuelo. Y cada vez, todavía lo golpeaba con la fuerza tranquila de la maravilla. Sofía también se había suavizado. No del todo. Todavía había momentos en los que el peso de su historia la hacía retirarse un poco. Pero esos momentos eran menos ahora, y siempre seguidos de algo pequeño pero significativo. Una mirada, una mano en su espalda, una frase inacabada pero comprendida. Habían reconstruido la confianza de nuevo, no a través de disculpas dramáticas o grandes gestos, sino a través del simple ritmo de la responsabilidad compartida y el cuidado mutuo. Él la respetaba más que nunca, no solo por haber criado a los niños sola, sino por hacerlo sin dejar que su dolor la volviera amargada. Tenía todas las razones para cerrarle la puerta para siempre, pero no lo hizo. Y ese perdón, no dicho pero sentido, fue el mayor regalo que jamás le habían dado. Un sábado por la mañana, mientras los niños jugaban en la sala de estar y Sofía preparaba café en la cocina, Mateo se paró en la ventana con una pequeña caja en la mano. No era de terciopelo ni de marca. Era sencilla, limpia y cuidadosamente elegida. Dentro había un anillo, delicado pero fuerte. Había pasado meses pensando en cómo pedírselo. Al principio, imaginó algo grande. Rosas, fotógrafos, algún gesto arrollador con el horizonte detrás de ellos. Pero esa no era su historia. Su historia se había reconstruido en horas tranquilas, en disculpas suaves,
en pasillos llenos de Lego y notas firmadas con crayones. No necesitaba fuegos artificiales. Necesitaba la verdad. Entró en la cocina y esperó a que ella levantara la vista. Ella enarcó una ceja ante la seriedad de su rostro. «¿Qué pasó?», preguntó ella. «Nada», dijo él. «Esa es la cuestión». Le tomó la mano y la llevó a la sala de estar, donde los niños aún jugaban. Ellos levantaron la vista, curiosos pero no sorprendidos. Mateo se arrodilló y por un momento, todo a su alrededor se desvaneció en el silencio. «No quiero reescribir el pasado», dijo. «Solo quiero escribir el resto de la historia contigo en ella, como tu compañero, como el padre de nuestros hijos, como el hombre que finalmente entiende lo que significa amar por completo y aparecer por completo». Los ojos de Sofía brillaron, pero no lloró. Era demasiado fuerte para eso. Sonrió, pequeña al principio, luego más amplia, y asintió. «Sí», dijo simplemente, «porque no necesito la perfección. Solo te necesito a ti». Los niños aplaudieron, sin estar del todo seguros de lo que acababa de suceder, pero sintiendo que era algo bueno. Se amontonaron en sus brazos, haciéndole perder el equilibrio hasta que todos se derrumbaron en un montón de risas en la alfombra. La boda llegó unos meses después. No fue extravagante. No tenía por qué serlo. La celebraron en el pequeño jardín comunitario que Sofía había ayudado a diseñar años atrás. Los amigos se reunieron, cercanos y tranquilos, sentados entre hileras de caléndulas de floración tardía y vallas cubiertas de hiedra. Los niños llevaban chalecos a juego y portaban los anillos, demasiado emocionados para caminar lentamente por el pasillo. Sofía llevaba un sencillo vestido de color marfil, con el pelo suelto y una margarita metida detrás de una oreja. Mateo no podía dejar de sonreír mientras ella caminaba hacia él, sus pasos firmes, sus ojos fijos en los suyos. No hubo discursos sobre el destino, ni citas de poemas, solo votos pronunciados desde el corazón, cortos, honestos y sin pulir. Promesas de elegirse mutuamente, no solo en los días brillantes, sino también en los difíciles. Promesas de criar juntos, de cometer errores y perdonarlos, de hacerse responsables mutuamente y de mantenerse cerca. Cuando se besaron, no fue el tipo de beso que marcaba un comienzo. Fue el tipo que sellaba algo ya construido, lenta, dolorosa y bellamente. Después, mientras el sol se ponía y el jardín brillaba con una luz dorada, Liam y Samuel corrían por el césped, gritando de alegría. Mateo se quedó observándolos, con la mano entrelazada en la de Sofía, con el pecho lleno de un pedazo que nunca había conocido en su vida anterior, de salas de juntas y silencio. Una vez había creído que el éxito significaba poder, imagen, control. Pero de pie allí, descalzo en un jardín con el amor de su vida a su lado y sus hijos persiguiendo mariposas frente a él, finalmente entendió lo que realmente significaba. Estaba en casa, por completo, finalmente. Y esta vez no se iba a ir a ninguna parte. Que tukiña el final. De esta historia no es solo satisfactorio, es sutilmente poderoso. No se basa en una redención exagerada o una perfección de cuento de hadas, sino que celebra el lento y humano trabajo de la reconstrucción. La transformación de Mateo no es instantánea, sino que se gana, paso a paso, a través de la presencia, la humildad y la voluntad de enfrentarse a lo que una vez huyó.
Eso es lo que la hace significativa. La fuerza de Sofía es la columna vertebral emocional de la historia. Ella nunca necesitó ser salvada. Necesitaba respeto, consistencia y verdad. Y al final, lo consiguió todo. No porque perdonara fácilmente, sino porque sabía su valor. El amor que redescubren no es ingenuo o idealizado. Es maduro, estratificado con dolor y sanación, y más fuerte debido a lo que han sobrevivido. La imagen final, una familia basada en el amor, la elección y las segundas oportunidades, no es solo hermosa, es esperanzadora. Nos recuerda que las cosas rotas no siempre se pierden. A veces, solo esperan ser reconstruidas, ladrillo a ladrillo, con honestidad. No te olvides comentar si te gustó esta historia y suscríbete para no perderte las próximas. Gracias por ver.